Tengo preguntas para comenzar la lección. Una pregunta muy fácil, yo creo. ¿Cuántos libros consisten en la Biblia? ¿Cuántos libros están en la Biblia? ¿Cuántos? 66. ¿Cuántos en el Antiguo Pacto? 39. ¿Y cuánto en el Nuevo Pacto? 27. Ok, muy fácil. Otra pregunta, quizás no tan fácil. ¿Cuántos capítulos hay? ¿Cuántos capítulos en toda la Biblia? ¿Quién sabe? Yo sé que no es importante, pero... Ok. ¿Quieren saber cuántos capítulos? 1189. Ok, ustedes han aprendido algo no importante, pero es interesante, ¿no? Pero entre todos estos capítulos, 1189, ¿tienen ustedes un capítulo favorito, preferido? ¿Perdón? Ok. Hay muchas opciones, ¿no? Más que 1000. Yo tengo un capítulo que yo creo es el capítulo más importante en toda la Biblia. Y me gustaría hablar con ustedes de este capítulo esta noche. ¿Y por qué? Es el capítulo más importante de todos. ¿Está bien? Ok, ¿qué es esto? ¿Qué? Y entendemos el uso de eso, ¿verdad? Es un bisagra, ¿ok? Es algo muy, muy útil en nuestras casas, ¿ok? ¿Cómo pertenece esto a la lección? Vamos a ver, ¿no? Pero primero quiero comenzar con este texto en Génesis, los primeros 3 capítulos. Y vamos a hablar de varios textos que tienen profecías o promesas muy, muy importantes. Y la mayoría de estos textos yo creo que ustedes entienden o saben. En estos capítulos tenemos la historia de la creación de la humanidad, el pecado de Adán y Eva en el jardín y los resultados de sus pecados. Expulsados del jardín, y Dios dijo a Eva y Satanás, el serpiente, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente de Eva, y su simiente, la de Satán y la mujer. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. Una profecía, una promesa muy bien conocida, ¿verdad? Génesis 3, verso 15. La promesa de un Salvador, alguien que puede resolver el problema, solucionar el problema de la separación de la humanidad de su Creador, Dios. Y en Gálatas 4, Pablo dijo, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, como Él prometió en Génesis 3. Nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Tenemos la promesa en Génesis 3, una explicación que cómo pertenece esto a Jesús en Gálatas 4. Jesús es el simiente de la mujer, Eva. Romanos 16 dice, el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Referencia a la victoria sobre Satanás que tenemos en Génesis 3 y 15, ¿verdad? Ok. Y esto en estos capítulos de Génesis 12 a 22
En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Y Dios hablaba ¿con quién? Con Abraham. Otra promesa, una promesa que fue dada a Eva en Génesis 3, a Abraham en Génesis 22, versículo 18. En tu simiente, Abraham, serán bendecidas todas las naciones. ¿Ok? La simiente de Eva en Génesis 3, la simiente de Abraham aquí en Génesis 22. Pablo nos explica eso en Gálatas 3. Las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una. Y a tu descendencia, es decir, Cristo. So, la promesa dada a Abraham en Génesis 22 no era una promesa general. No, Dios habló específicamente de una persona, una semilla, y Pablo nos dice, es Cristo. La simiente de Abraham y también Cristo, simiente de Eva. Y en la segunda de Samuel, capítulo 7, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Esta promesa fue dada en este texto, el rey David. Ok, so habla de otra descendiente que tomará el trono de David y reinar para siempre, ¿no? Ok, so este es el hijo de David y tenemos esta explicación en Hechos 2. Siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo. Cristo es el hijo de David, el hijo de Abraham, el hijo de Eva. Estos textos son muy famosos, ¿no? So, tenemos estos tres. Y en Salmo 2 y también en Salmo 110, David habla del rey sobre su reino eterno. Y en Salmo 16, David escribe acerca del Mesías que será resucitado de la muerte. Y en Joel capítulo 2, el profeta habla de la venida del Espíritu Santo. Daniel 2, el profeta dice que vendrá en los días del Imperio Romano. Estas cosas, esas promesas. Isaías 2, Isaías 11, la salvación será proclamada desde Jerusalén a todo el mundo. Y en Jeremías capítulo 31, el profeta habla del nuevo pacto, que será diferente del primer pacto. Un pacto nuevo viene en el futuro. En el tiempo en que viene el hijo de Eva, de Abraham, de David, en el mismo tiempo en que vendrá el Espíritu Santo y estas cosas. En Lucas 24, está hablando, enseñando a sus discípulos Jesús, y el punto, y vamos a leer este texto, el punto es que Jesús es el tema de todas las escrituras del Antiguo Pacto. Vamos a ver. Jesús dijo a sus discípulos, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué he dicho? Moisés estaba escribiendo de mí, dijo Jesús.
Los profetas estaban escribiendo de mí, dijo Jesús. Los salmistas, los poetas, estaban escribiendo de mí, dijo Jesús. Todas las escrituras del antiguo pacto se centran en Jesús. Okay. Y no tenemos tiempo para examinar todos los libros del Nuevo Pacto. Es un resumen. Desde Mateo 1 hasta Hechos 1, tenemos básicamente estos temas, estas historias. El nacimiento de Jesús, su ministerio, muchas de sus enseñanzas, algunos de sus milagros, muchas pruebas de su deidad, información acerca de la preparación de los apóstoles, su muerte, su resurrección, su ascensión al Padre. Y en Hechos 1, los apóstoles estuvieron en Jerusalén después de la ascensión de Cristo. Solos, sin entender lo que va a pasar, pero juntos, esperando algo. ¿Qué ocurrió con todas las promesas que leyeron en Génesis, en Samuel y en las otras partes? ¿Qué ocurrió con todo eso? Vamos a ver, pero en Hechos 1, con los apóstoles en Jerusalén, todo después de muchos siglos, todo está preparado para Hechos 2. Aquí tenemos la bisagra. En un lado, toda la información que tenemos desde Génesis 1 hasta Hechos 1. En la otra parte, Hechos 3 al fin del nuevo pacto. Hechos 3, Apocalipsis 22. Y en la mitad está ¿cuál capítulo? Hechos 2. Hechos 2 es la bisagra de toda la Biblia. Todo revuelve alrededor de Hechos 2. Y si como estudiantes de la Biblia, como cristianos que desean explicar la Biblia, enseñar la Biblia a otros, es importante entender la importancia de este capítulo. Porque sin este capítulo, mucha no está explicado. Okay. Toda la historia del plan de Dios de proveer un Salvador para redimirnos de la pena del pecado está descrito Génesis 1 hasta Hechos 1. De Hechos 3 en adelante tenemos la proclamación del Evangelio de nuestra redención a todo el mundo. Y otra vez, en la mitad de todo eso, es la bisagra, Hechos 2. So, Génesis 1 a Hechos 1, todo punto hacia este bisagra. Y el resto del Nuevo Testamento, todo punto hacia atrás a Hechos 2. So, es importante entender la importancia de este capítulo. Por ejemplo, y vamos a leer mucho de este capítulo. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir eso? No entendieron los eventos de los primeros versículos de Hechos 2. Un viento, lenguas como de fuego, hablando en otras lenguas, muy perplejos los discípulos y la multitud, los testigos de lo que ocurrió. La historia
en este punto ha cambiado. Ha llegado el punto de giro de toda la historia espiritual y ha llegado el capítulo más importante de toda la Biblia, porque este capítulo explica lo que pasó y lo que va a pasar en los años, las épocas en adelante. Pedro explicó todo, diciendo aquí, esto es lo dicho por el profeta Joel. Y leímos nosotros hace pocos minutos la profecía de Joel, ¿no? Esto es lo que dicho por el profeta Joel. Hace más de 800 años pasados. Joel estaba hablando de este día, el día en que Pedro hablaba. ¿Ok? Y en los postreros días, dice Dios, las palabras de Joel, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre, fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y algunas de estas cosas ya ocurrieron, ¿verdad? Después de la muerte de Cristo en la cruz. Y en este día vino el Espíritu Santo con sus señales. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La profecía de Joel hace más de 800 años en el pasado. Y lo que dice Pedro es hoy en día la salvación es una realidad. Las promesas, las profecías de todo el antiguo pacto, de todas las escrituras del pasado, están realizados. Hoy en día, en Hechos 2, el día de Pentecostés, la salvación es una realidad, no es una promesa, no es una profecía, es una realización. Tenemos en este día acceso al resultado de todas estas escrituras. Hoy todo lo que ocurrió antes ha alcanzado su clímax en lo que pasó en los primeros versículos en este capítulo. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Este, el hijo de David, el hijo de Abraham, el hijo de Eva, ustedes han crucificado. Wow. Una acusación muy fuerte, ¿no? Nos da miedo. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Palabras de David, ¿en cuál salmo? Salmo 16. ¿Qué dijo Pedro? Ustedes mataron a Jesús, hijo de David, pero miren lo que David escribió de él.
hace 1000 años, en Salmo 16, que dijo, que escribió David, veía el Señor que va a ser matado, pero vi a él estando a mi diestra. ¿Y por qué? Porque yo sé que no dejarás mi alma en el Hades. ¿El alma de quién? ¿De David? No. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ustedes mataron a Jesús, el Mesías, la semilla de Eva, la semilla de Abraham, la semilla de David. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. El sepulcro de él está allí. Todos nosotros sabemos dónde está el cuerpo muerto de David. Y después de 1000 años, ¿qué pasó con el cuerpo de David? ¿Fue resucitado? No. Todavía está en el sepulcro. Pero siendo profeta, David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. ¿Quién vio esto antes? David. Porque él recibió la promesa en la segunda de Samuel, capítulo 7, de un descendiente que en el futuro se sentará en su trono, sobre un reino para siempre. David hablaba de la resurrección de Cristo, no de sí mismo. Que su alma, el alma de Cristo, no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ¿cuál promesa? Dio el Espíritu Santo al hijo de David en Salmo 16, que su cuerpo no será corrompido. Él recibió esta promesa. Ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Recuerda que en Lucas 24 Jesús dijo que todas estas escrituras, todos estos autores, escritores, escribieron de mí. Moisés, los profetas y los poetas. David escribió de la resurrección de aquel a quien ustedes mataron. Ustedes mataron a Jesús. Dios deshizo su pecado por resucitarle de entre los muertos. Jesús está vivo, David no. Jesús sí. Él subió. Y hoy en día, dijo Pedro, hoy en día Jesús está gobernando como el rey en el trono de David en los cielos. Porque Dios deshizo su pecado en crucificar a él. Bueno, qué sermón. Acusaciones muy, muy fuertes a la asamblea allí en Jerusalén. A este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Mesías, Señor y el Rey ungido.
este es Jesús, quien ustedes crucificaron. Él está vivo, Él está reinando y ustedes están culpables. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pero los dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Y qué si no tenemos este capítulo? Una parte termina al fin de Hechos 1. Y comenzando con Hechos 3, el tema cambia, sin ninguna explicación de qué pasó, para conectar esta parte con la otra parte. Jesús, como el Señor ungido, cumplió todas las escrituras desde Génesis 1 a través de Hechos 1. La salvación de ellos fue la primera demostración de lo que pasaría desde ese día hasta el fin del tiempo en Apocalipsis 22. Ellos los primarios. Pero comenzando con Hechos 3, tenemos una historia grande de muchos otros que fueron añadidos al cuerpo de Cristo también. ¿Entienden ustedes por qué yo pienso que este capítulo es el capítulo más importante de todos? Desde Génesis 1 a Hechos 1, todo punto a Hechos 2. Hechos 3 a Apocalipsis 22, todo punto hacia atrás a Hechos 2. Si yo entiendo eso, es más fácil explicar la historia de la Biblia. No es ninguna colección de muchas historias diferentes que no están conectados. No, es un libro que nos enseña de un tema, como el plan de Dios para salvarnos de nuestros pecados mediante la semilla de Eva, la semilla de Abraham, la semilla de David, por la resurrección de Jesucristo. Con esto podemos explicar esa parte y conectarla a la otra parte para dar un buen entendimiento a los que quieren entender la Biblia. Gracias, hermanos.